Un jovencito salía corriendo por la puerta trasera de la casa de su abuela cuando paró de repente porque la escuchó decir algo en voz alta. Dijo, 1 minuto. Y él le dijo, sí, abuelita. Bueno, ¿qué es lo que te mandé comprar? Y él dijo, pan y, 1 kilo de café. Sí, ¿y qué más? Ay, no lo recuerdo. Seguramente que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que a veces por no anotar las cosas uno se olvida, ¿no? Y a veces hasta nos pasa de que llegamos al almacén o al supermercado y en el momento de elegir lo que tenemos que comprar ya se nos olvidó, ¿no? Nos suele pasar, ¿no? Bueno, el jovencito había olvidado un producto que a pesar de que de que había oído de la abuela lo que era, en cierto momento había dejado de escuchar o de prestar atención. Los recordatorios tiernos de esta abuela ayudaron al nieto a que por fin recordara el tercer producto. Esta abuela le estaba enseñando una lección muy antigua, que es necesario realmente escuchar para poder recordar asuntos importantes. Ella sabía que el prestar atención tiene mucho que ver con hacer el bien las cosas. Cuando uno quiere hacer bien las cosas, hay que prestar atención, es lógico, ¿verdad? Ahora, pareciera que el oír y el escuchar es lo mismo, ¿no? Por lo menos suena igual. Pero el oír se hace sin esfuerzo, ¿no? El oír, uno, usa el sentido del oído. Pero el escuchar envuelve varias cosas. Mire, básicamente hay muchas, ¿no? Pero vamos a mencionar 4. La primera, percibir los sentidos, o sea, oír el mensaje. Segundo, comprenderlo, o sea, interpretarlo. Tercero, evaluarlo, valorarlo. Y cuarto y último, responder o hacer algo al respecto. Entonces vemos claramente que el escuchar involucra varias cosas, ¿verdad? Y tiene como resultante ahora el obrar en consecuencia de lo que oímos, ¿eh? Por eso que al escuchar intervienen tanto la mente como el corazón, nuestros oídos y nuestras facultades de entendimiento. Y esto no es nuevo, porque Jesús cuando estuvo en la tierra, allí en Mateo capítulo 15, versículo 10 y en muchos otros textos de la Biblia, animó a la gente a escuchar, no solamente a oír. Si usted me acompaña, podemos leer Mateo capítulo 15, el versículo 10. Podemos buscarlo. Y vamos a ver cómo, en otras palabras, esto de que interviene la mente y el corazón, Jesús lo expresó. Mateo capítulo 15, versículo 10. Allí dice, con eso llamó así a la muchedumbre y les dijo, escuchen y capten el sentido. Y esto tiene que ver con estas 4 cosas que vimos, ¿no? Las mencionamos nuevamente porque son interesantes, ¿no? Percibir, comprender, evaluar y responder. Esto tiene que ver con que muchas personas saben de la Biblia, es más, cuando muchas veces predicamos las buenas nuevas, dicen conocer la Biblia, hasta citan pasajes de la Biblia, pero como en tiempo de Jesús, pocas personas desean hacer algo más que oír lo que dice la Biblia, de poner en práctica lo que dice la Biblia. Esto se puede deber a muchos factores. Por ejemplo, hay prejuicios, filosofías humanas o otras distracciones que pueden tener las personas. Para salvarse es fundamental escuchar con humildad la palabra de Dios. Por eso es tan importante esto de escuchar, no es un tema menor. Está envuelta en nuestra vida, porque si uno no interpreta lo que tiene que hacer, difícilmente pueda actuar en consecuencia. Ahora, ¿cómo hace uno para lograr escuchar? Bueno, vimos que uno de los 4 puntos era evaluar. Y uno para evaluar tiene que tener cierto conocimiento de aquello que evalúa, ¿verdad?
Por eso el conocimiento exacto de la Biblia es fundamental. También debemos no solamente conocer lo que dice la Biblia, sino captar el espíritu de la Biblia. ¿Qué quiso decir el escritor con este pasaje bíblico? ¿Y qué me quiere decir a mí Dios en mi actuar? Por eso que escuchar lleva trabajo. Requiere una cualidad muy importante de nosotros, ser humildes. Porque cuando uno oye algo y ahora lo evalúa, puede tener dos resultados. Que esto sea precisamente coincidente con mi pensamiento o que ahora yo personalmente pienso distinto. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos si ahora la Biblia nos dice algo diferente a lo que pensamos? ¿Seremos humildes y vamos a ceder a lo que Dios nos dice? ¿O quizás inventaremos alguna excusa con tal de seguir nuestro pensar? Bueno, el escuchar involucra eso también. El dejarse llevar por lo que Dios dice y ver después el resultado de la obediencia. Por eso que, como dijimos, no basta con solamente oír y no basta solamente con quizás evaluar. Hay que actuar. No solo debemos adquirir el conocimiento, sino que hay que llevarlo a la práctica. De hecho, el Espíritu Santo que Dios nos da, su fuerza activa, tiene un propósito muy especial. Nos ayuda a dejar atrás prácticas y ahora conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. Y esto es muy interesante porque uno a veces por sus propias fuerzas no puede hacer cambios. Pero es interesante que ahora cuando nosotros evaluamos y nos dejamos llevar por la fuerza de ese Espíritu, bueno, por decirlo así, nuestro esfuerzo más el complemento de la fuerza de este Espíritu nos sirve para hacer los cambios en nuestra vida. El amor por Jehová y por todo lo que nos enseña también nos motiva a cambiar. El percibir los motivos que tiene Jehová para ahora darnos consejos amorosos. De hecho, Isaías, capítulo 48, versículo 17, allí dice que Él nos enseña para nuestro beneficio y nos hace pisar en el camino que debemos ir. O sea que es un Padre amoroso que tiene buenos motivos para que nosotros no solamente oigamos lo que dice, sino que lo escuchemos. Hay muchas personas, tanto en el pasado como ahora en el presente, que han hecho esto. Han oído, pero también han escuchado, han puesto por obra. Mire, una experiencia que se encuentra en la revista La Atalaya del 1 de octubre del año 2012, en la página 26, nos habla de una persona que tuvo efectos positivos por escuchar la palabra de Dios. La experiencia se titula «Llegué a ser una joven irritable y agresiva». En resumidas cuentas dice allí, mi pasado, a los 14 años solía robarles dinero a mi madre y a mis abuelos. Llevaba una vida inmoral. Era adicta al tabaco y también a la marihuana. Bebía mucho y traficaba drogas. Como consecuencia de esta conducta, a los 24 años, la detuvieron y fue a la cárcel. Bueno, lo interesante es cómo ahora Jehová aparece en su vida. Dice, los testigos de Jehová empezaron a visitarme en la prisión una vez a la semana. Una de las testigos logró despertar en mí el deseo de aprender más de la Biblia. Trabajando en el edificio de administración de la cárcel, encontré algunas cajas con números atrasados de las revistas La Atalaya y Despertad. Me las llevé a la celda y comencé a leerlas. Me sentía como si hubiera encontrado un pozo de agua dulce después de vagar por un desierto reseco. Me di cuenta de que necesitaba más tiempo para cambiar, ya que a veces le parecía imposible que Dios la aceptara, ella hizo el esfuerzo. Dice que dejar las drogas, termina la experiencia, no le costó demasiado, pero romper con el tabaco, sin embargo, fue muy distinto. Tuvo que luchar con todas sus fuerzas y pedir la guía de Dios al respecto. Constantes oraciones fueron la clave para poder cambiar estos hábitos.
Era lo que hablábamos recién, ¿no? La fuerza del Espíritu. Ella hizo su esfuerzo, pero Jehová complementó el esfuerzo con la ayuda de su fuerza activa. Miren qué interesante cómo termina. Dice, había encontrado al mejor padre de todos, uno que jamás me iba a abandonar. Y en abril del 2004, 6 meses después de salir de la cárcel, se bautizó como testigo de Jehová. O sea que, más allá de las circunstancias que nos rodeen, si uno está predispuesto a escuchar, o sea, oír, comprender, percibir, evaluar y responder, Jehová no nos va a abandonar. Y es muy bueno saberlo, ¿no? Muy animador, porque cuando uno tiene que hacer cambios, uno a veces no lo hace porque se desanima antes de empezar, ¿verdad? Pero saber que Jehová está con nosotros, eso nos anima mucho. Para percibir las bendiciones que va a traer el reino, no basta con hacer lo que creemos que le agrada a Dios. A veces uno puede tener un pensamiento, pero miren qué interesante lo que dice Mateo, que podemos buscar, el capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo, dijimos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Así dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas. Y sin embargo, entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, obradores del desafuero. Nos quedamos con esta porción clave, que aquel que entra en el reino es aquel que hace la voluntad del Padre. Dicho con otras palabras, aquel que escucha. No solamente oír, usar el sentido del oído, sino que ahora evalúa lo que le dice Jehová, acomoda su vida y ahora, por ejemplo, ustedes hoy han evaluado, quizás a veces uno lo hace automáticamente, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, estaba lloviendo. Ustedes han evaluado la importancia de venir al Salón del Reino, han hecho su esfuerzo y han escuchado. Hay un mandato que dice que no abandonemos el reunirnos. Bueno, ustedes no solamente lo han oído, sino que lo han evaluado y por eso hoy estamos aquí, ¿no? ¿Por qué mencionamos el tema de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23? Bueno, porque en este mundo de mucha confusión religiosa, muchos afirman ser cristianos, realizar muy buenas obras, pero no la obra que Dios ha encomendado. Para ilustrarlo, imagínense unos padres que tienen que irse de viaje. Como no pueden llevarse a los hijos, ahora contratan los servicios de una niñera. Bueno, sus instrucciones son muy sencillas. Atiende a los niños, dales de comer, manténlos limpios, cuídalos bien y que no se lastimen. Algo sencillo. Sin embargo, a su regreso quedan horrorizados. Los niños están hambrientos, sucios y enfermos. Están llorando desconsolados para que la niñera le preste atención, pero ella no les hace caso. Uno preguntará por qué. Estaban limpiando las ventanas del hogar. Los padres le exigen una explicación, a lo que ella responde, miren todo lo que he hecho, las ventanas están limpias, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿se sentirán mejor los padres por esto que hicieron, que no les pidieron que hagan? Por supuesto que no. Nunca le han pedido que limpien la casa. Así que solo querían que cuidaran a sus hijos. Y lógicamente están enojados porque su bien más preciado eran sus hijos. Bueno, lo mismo ha pasado con la cristiandad. La cristiandad tiene un mandato bien claro. El mandato de las Escrituras, los testigos de Jehová lo han interpretado, han escuchado la palabra de Dios y no somos los mejores, somos los únicos que estamos predicando las buenas nuevas como la Biblia manda. Y esto no es algo falto de humildad,
porque si uno le toca en el timbre, por ejemplo, a cualquier horario, una persona que está con traje y corbata, seguramente lo identificarán con los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, qué increíble, ¿no? En vez de hacer un ministerio social, la Biblia manda claramente que tenemos que ayudar a las personas a que reconozcan a Jehová y a su reino. Por eso que solamente creer que hacemos la voluntad no es suficiente, hay que interpretarla. Y para eso hay que escuchar. Y como dijimos, esta es una obra que exige escuchar, porque a la vez que nosotros hacemos la voluntad de Jehová, ahora tenemos que aprender a que el que nos escucha no solamente utilice el oído, sino que ahora se siente impulsado a poner en práctica lo que le decimos. De hecho, Jesús, en su ministerio, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo mucho más que hablar. Reforzó con su ejemplo todo lo que enseñaba. Entonces, por eso decía la Biblia que hablaba como persona que tenía autoridad. Cosa que decía, la hacía, ¿no? Por ejemplo, una de las enseñanzas que él dio es que se tenían que amar unos a otros, como él los había amado. Entonces, el ejemplo que él demostró reforzaba este consejo. Era un modelo vivo de aquello que él indicaba con sus palabras. Incluso en situaciones difíciles, él mantuvo la verdad en alto. Él identificó claramente que tenía que seguir escuchando a Dios. En Juan capítulo 18, versículo 37, él le dijo a Poncio Pilato, en el medio de un juicio, dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. No dijo, oye mi voz, sino que capta el sentido, lo evalúa y responde. Por eso él tenía a sus discípulos, por eso él tenía a personas que seguían sus enseñanzas. Jehová le encargó la tarea de dar a conocer su palabra a todas las personas, y él era muy consciente de esto. Recorrió Galilea, Judea, enseñando la verdad, haciendo discípulos, y siempre estaba dispuesto a enseñar a todos aquellos que deseaban escuchar. Había personas incluso que hasta no tenían muchos alimentos y se quedaban allí, ¿verdad? Porque las enseñanzas eran realmente cautivantes, ¿no? Y daban ganas de ahora hacer cambios. Bueno, por eso es tan importante el escuchar. Y con la intensidad que él predicó, con la intensidad que él se preocupó por no solamente hacer bien su trabajo, sino que asegurarse de que otros enseñen a otros, predicó las buenas nuevas con mucho entusiasmo. De la misma manera deberíamos hacer nosotros, ¿no? Y para esto tenemos reuniones como esta del fin de semana, también de mitad de semana, que nos enseñan didácticas prácticas ahora para poder predicar con entusiasmo y con efectividad. Los primeros cristianos, al igual que Jesús, dieron a conocer el mismo mensaje de Jesucristo. Y antes de ascender al cielo, en el año 33 de la era común, Jesucristo dijo a sus seguidores un último mandato. Lo podemos buscar allí en Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Hechos, capítulo 1, el versículo 8. Dice allí: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea, y en Samaria, y hasta la parte más distante de la tierra. Así que, para testificar a favor del nombre de Dios, no dependía solo de su buena voluntad, de la buena voluntad de los discípulos, sino que necesitaban la fuerza complementaria del Espíritu Santo. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque esta obra que se lleva a cabo en todo el mundo no depende de las fuerzas individuales,
Si bien tenemos que hacer nuestra cuota, pero es interesante que la fuerza de Dios, la misma fuerza que Él utilizó para crear los cielos y la tierra, está disponible para complementar nuestro esfuerzo. ¿Verdad que nos anima mucho, ¿no? Saber que Jehová está con nosotros? Es excelente. Y todo esto, todos estos beneficios es por escuchar la palabra de Dios. Predijo también que llegaría el momento que los verdaderos cristianos predicarían por toda la tierra, como mencionamos, y también que escucharían el mensaje y serían como tierra excelente. Habría distintas tierras o distintas condiciones en que la gente quizás empezaría a estudiar y ahora las inquietudes de la vida harían que abandonen, ¿no? Pero es interesante que también nos garantizó que el esfuerzo traería sus recompensas. Mire, vamos a leer brevemente Mateo capítulo 13, 2 versículos vamos a leer, el 18 y el 23. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Allí dice, ustedes pues escuchen la ilustración del hombre que sembró. Y el 23 termina diciendo, en cuanto al que se sembró sobre la tierra excelente, este es el que oye la palabra y capta el sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce. Este de a 100 por uno, aquel de a 60, el otro de a 30. Entonces, aquel que tiene una buena disposición, aquí lo dijo clarito Jesús, es el que oye y capta el sentido. Utiliza el sentido del oído, pero el captar el sentido es evaluar y responder. Está dispuesto a hacer un cambio. Y es verdad que realmente nos hemos beneficiado mucho, ¿no? De que nos han tocado la puerta en algunos casos, nos han predicado en la calle y ahora estamos aquí, ¿no? Adorando a Jehová. Todos podemos estar haciendo la voluntad de Dios y participar en la predicación de las buenas nuevas. Es un privilegio enorme, ¿verdad? Porque Él podría haber comisionado a los ángeles, por ejemplo, de forma directa, pero nos utiliza a nosotros, ¿eh? Y nos deja experimentar, sentir la alegría de ver cómo las personas se ponen de parte de Él. Realmente algo inestimable. Los testigos de Jehová obedecen el mandato de Cristo de hablar del reino de Dios. Participar en esta siega de alcance mundial nunca ha sido tan urgente como hoy. Si usted ve los diarios, por ejemplo, y compara la situación mundial, uno se da cuenta de que es más urgente que nunca decirle a las personas que escuchar a Dios tiene que ver con la vida misma. Y no estamos siendo alarmistas, sino que forma parte de una realidad. El cambiar nuestros hábitos, amoldarlos hoy a la voluntad de Dios, es vital. Por eso que si vemos que tenemos que hacer cambios, modificar algo, este es el momento para hacerlo. Muchas personas están estudiando, se están acercando a la organización de Jehová, por eso que las animamos a seguir estudiando, a seguir reflejándose en la luz de la Biblia y hacer los cambios necesarios y obtener los beneficios eternos que Jehová nos promete. Por eso que, a pesar de los tiempos en que vivimos, es necesario seguir escuchando. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de dejar de oír, ¿sí? En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24, dice que alguno puede ser oidor y no hacedor. Es aquel que solamente, digamos, transforma su adoración en un ritual. Quizás puede predicar, quizás puede venir a la reunión, quizás hace las cosas de manera mecánica, pero quizás se olvida de evaluar y responder, se olvida de ahora tomar en consideración qué me quiere decir Dios a mí. Entonces, por eso es más que importante escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo a los cristianos hebreos que se cuidaran de llegar a estar embotados en su oír, es decir, dejarse de forzar por aprender más. Entonces, algo muy importante es tratar siempre de progresar, tratar siempre de ver dónde uno puede ayudar, ¿no?
Y por ejemplo, en la congregación tenemos muchas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, podemos ver qué hermanos mayores necesitan ayuda, ¿eh? Y para eso no se necesita ningún privilegio especial, solamente la condición natural de querer ayudar al prójimo. Por eso aprovechemos todo lo que Jehová nos da mediante su organización para estar fuertes espiritualmente. Recordemos que no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces, un buen estudio personal va a hacer que ahora nosotros tengamos la convicción necesaria para hacer cambios y ayudar al prójimo. El esclavo fiel y discreto es el conducto mediante el cual Jesús está alimentando a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Y es vital que lo identifiquemos. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de este conducto. Por eso es muy interesante el hecho de aprovecharnos de todo el material. Ahora tenemos una página de internet que es maravillosa. Tiene videos gratuitos donde nosotros podemos reflejarnos en algo que deseamos cambiar o en algo que querramos para ayudar al prójimo. Entonces esto es muy necesario hacerlo. Establezca un programa de estudio, no lo deje a la casualidad. Póngale un día, póngale un horario. De esta manera se va a asegurar ahora poder seguir escuchando a Dios. Si aprovechamos todo lo que Jehová nos da, vamos a demostrar que estamos prestando atención a cómo escuchamos. Podemos, sin lugar a dudas, decir que Jesús nos va a ayudar con su enseñanza a darnos el privilegio de vivir para siempre, no unos pocos años. Todo eso por escuchar la palabra de Dios. Por eso que ahora es el tiempo de hacer lo que Jesús nos dice. Quienes viven felices y en paz, incluso en medio de este mundo lleno de problemas, tienen muchos beneficios. Mire, vamos a mencionar algunos. Esto se encuentra en la atalaya del 15 de mayo del año 2006, las páginas 27 al 30. Miren qué interesante. Dice, tenemos un conocimiento exacto de las doctrinas bíblicas. Otro beneficio, nos hemos librado de prácticas y hábitos perjudiciales. Disfrutamos de una familia feliz. Tenemos la garantía de que pronto se van a solucionar los problemas del mundo. No andamos con incertidumbre en este campo. Conocemos la clave de la felicidad, que no tiene que ver con la gratificación personal, con los placeres, sino en agradar a Dios. Gozamos de una relación personal con Dios y del apoyo de una hermandad internacional unida. Y de esto vamos a ser testigos oculares cuando ahora en diciembre tengamos la Asamblea Internacional. Por eso, hermanos, por todo lo que hemos visto, obedezcamos la palabra de Dios y vamos a contar con la bendición divina y con la esperanza de una vida sin fin.